Bueno, bienvenidos a este ciclo de seminarios 2023 de AIVO. La verdad que, bueno, es un verdadero placer volver a reencontrarnos después de varios meses de receso. Y esta sociedad siempre tiene la particularidad de congregar a investigadores tanto básicos como clínicos. Así que, bueno, hoy particularmente nos sentimos muy felices de tenerlo con nosotros al doctor Germán Bianchi, porque, digamos, desde la clínica, él seguramente nos va a aportar conocimientos que para nosotros los básicos son muy importantes. Siempre nos hacemos preguntas para tratar de colaborar y de ayudar, digamos, mutuamente en pos de la sociedad. Así que, bueno, es un verdadero placer contar con usted, doctor. Y bueno, y lo dejo a Rodri para que lo presente. Muchas gracias. Bueno, gracias Cecilia, y también muy contento de iniciar este nuevo ciclo de seminarios de AIVO, que esperemos que sea de mucha utilidad para todos, estén viéndolo en vivo o lo vean en diferido una vez que esto esté grabado. Y para comenzar este año tenemos al doctor Germán Bianchi. Él es médico oftalmólogo y nos va a aportar sobre todo lo que muchas veces buscamos en investigación, que es el aspecto translacional y el poder pasar los conocimientos básicos a la parte clínica y resolver los problemas de la gente, resolver los problemas de los pacientes. El doctor Germán Bianchi es el jefe de trasplantes de córnea de la clínica de ojos Dr. Nano en Buenos Aires, específicamente Hola, ¿me prestas un audífono? en Olivos. Hola, les pido por favor que silencien sus micrófonos. Ahí está. Y bueno, el doctor Germán Bianchi tiene una ardua trayectoria, es un respetado y reconocido cirujano de segmento anterior, realizando procedimientos de implantos refractivos, también, como les comentaba, de cirugía de trasplantes de córnea y también de dispositivos médicos. Germán nos va a presentar en esta ocasión una charla más bien no mostrándonos todos los resultados de sus estudios que están publicados, sino contándonos como si fuera el trasfondo o el detrás de escena de cómo hacer para poder realizar investigación en el caso de aquellos que sean cirujanos en oftalmología y sobre todo cirujanos de alto volumen, como sucede en el caso del doctor Germán Bianchi. Bueno, podría seguir extendiendo la presentación con detalles y no voy a entrar en los detalles de amistad y no voy a entrar en los detalles, que es una de las personas que ayudó a mi formación en la clínica de ojos del doctor Nano hace un tiempo atrás, que tampoco vamos a entrar en detalles de cuántos años ha pasado. Pero bueno, gracias Germán por lo que me has enseñado. Es para mí un honor y un orgullo tenerte acá y poder presentarte. Así que adelante, cierro la boca y te dejo compartir pantalla. Bueno, primero que todo quiero agradecerles a todos ustedes, a AIVO en general, por la invitación. Sé que trabajan muy duro para lograr objetivos reales en la realización de estudios, todo este grupo. Y bueno, yo lo conozco a Rodrigo desde hace muchos años también, como él decía. No tanto, Rodrigo, pero bueno, hemos compartido, lo más importante es que hemos compartido muchas cosas y siempre nos hemos, digamos, ayudado, cada cual con sus cosas, con sus estudios y con sus especialidades para crecer. Así que bueno, para mí es un honor. Vamos a compartir pantalla para no hacer largo esto y compartir sonido. Bueno, vamos a ver aquí. Y esto es aquí.
Bueno, Bárbaro. ¿se ve bien? Perfecto, excelente. Bueno, la idea un poco de esto es por qué investigar, por qué yo tengo que investigar, ¿no? Que soy cirujano de cataratas y me va bien con esto y con lo que hacía y estaba tranquilo de esa forma, y contarle un poco las experiencias y algunas sugerencias para los que quieran empezar a hacer algo de esto. Mi charla es un poco hacia esa gente que no es investigadora y a que tiene ganas de hacer algo diferente con su práctica diaria. Y bueno, entonces, un poco los tópicos que voy a hablar es si es relevante o no investigar, siendo un cirujano de alto volumen por ahí como soy yo, o no, o un médico oftalmólogo clínico también, y un poco cuáles son los sesgos en todo lo que es este contexto quirúrgico, y básicamente cómo puedo empezar con la realización de todos estos estudios. Eso, siempre uno que arranca preguntándose algo, es donde crea algo que no está, o que está resuelto o que no está resuelto, pero ¿qué es lo que hacemos habitualmente en el consultorio o en el quirófano? Es una de las preguntas que yo me hacía cuando quise empezar a realizar algún tipo de estudio. Y yo decía en el consultorio, y veo los pacientes, veo todos los preoperatorios, veo los posoperatorios, bueno, esto es lo que me va llevando la vida diaria, y cómo están los pacientes, y bueno, si están bien, están mal, algunos se quejó, algunos le dolió, algunos no le dolió. Lo mismo me pasaba en el quirófano, era entrar al quirófano y pasar el día operando uno atrás de otro, y al otro día decíamos, bueno, sí, ¿cómo te fue? Bien, me fue mal. O tener alguna charla con algún amigo y preguntarle qué lente pones, cuál es la constante que usás. Y esa es la parte habitual de un médico que se dedica a la parte asistencial o quirúrgica en la vida diaria eso es lo que hacemos. Pero bueno, por ahí podemos querer algo más. Entonces, empezamos a pensar, ¿es relevante investigar o no? O sea, ¿qué me va a dar algo esto de la ciencia a mí siendo cirujano? O sea, estoy conforme con todo lo que hago, con todos los resultados que tengo, los pacientes están contentos. Entonces, la ciencia, digamos, ¿para quién es? Si tengo mucha experiencia, tengo evidencia, tengo los pacientes, entonces también es para los pacientes, ¿no? Porque cuando te surge alguna pequeña duda sobre algo, decís, ¿qué haces? Bueno, ¿con quién lo hablo? ¿Con un colega? ¿Compartimos con algún otro médico conocido cómo resolverlo? Entonces, van surgiendo un poco esas cosas, ¿no? Lo que uno hace, esa subjetividad de decir, lo que recién decíamos, estamos contentos con lo que venimos haciendo, o estamos contentos con lo que el paciente también nos transmite. Esa relación médico-paciente que uno a lo largo de los años va creando, que casi siempre al principio cuesta mucho más. Hoy justamente hablaba con unos residentes y le daba consejos porque la relación médico-paciente es fundamental en cualquier consulta. Entonces, cómo atenderlos, qué hacer, hacia dónde llevarlos, pero ese trato humano que es importante para la consulta diaria, pero siempre, por supuesto, hay intereses creados, a veces con empresas o intereses creados también de buena fe para poder resolver problemas, y bueno, un poco todas esas cosas que hay son cosas que nos van limitando un poco a decir, ¿esto es científico lo que estoy haciendo o es porque yo le caigo bien al paciente, el paciente está contento con mi atención, está contento con mis resultados, porque yo ya soy experimentado? Y por ahí uno nuevo, que es malo ese médico o todavía no tiene ese trato humano, por ahí
puede llegar a ser incluso mejor, hacer mejor las cosas que yo, pero esas cosas son los sesgos que hacen que uno diga, no está todo medido o no está todo estudiado como es realmente. Entonces, de ahí surge un poco la idea de decir, bueno, tengamos alguna evidencia científica, y cómo la buscamos esa evidencia científica. Bueno, habitualmente lo que hacemos es leer trabajos y buscar datos sobre diferentes patologías, sobre diferentes lentes que vamos a colocar, sobre diferentes cosas, o también podemos hacer algún informe sobre lo que nosotros estamos haciendo, sea clínico, o sea más avanzado, o sea quirúrgico. Y ahí es donde surgen las primeras ideas sobre realizar algo distinto, sobre conocer, no tener la última verdad, la única verdad, sino aportar un granito de arena a la población que nosotros estamos tratando, con la población que nosotros tenemos a nuestro alcance, que por ahí puede ser completamente diferente a la población que vive, por ejemplo, en el norte del país o en el sur del país. Hablaba con un amigo de Choel, que me decía, nosotros tenemos muchos astigmatismos. Buenísimo. ¿Y en qué población? ¿Cómo se les da? ¿Los han dividido en...? O sea, esa parte, ahí ya surge una idea para decir, bueno, ¿cómo lo podemos estudiar? Entonces ya generar un informe sobre la población de él, o por ahí alguno en alguna localidad dicen, yo veo que tengo muchos pterigion, ¿y a qué edad se desarrollan? ¿Qué edades? Entonces van surgiendo esos pequeños informes, ¿no? Y empezar a revisar lo que es nuestra casuística, lo que decíamos recién. Entonces, eso lo podemos hacer para atrás o para adelante, un estudio retrospectivo o un estudio prospectivo, y de ahí llegar a ver qué queremos buscar de esto, por qué lo estamos estudiando, cuál es nuestra duda, esa incertidumbre que tenemos, para ver qué podemos llegar a analizar o en quiénes. Entonces, por ejemplo, esos datos que yo le decía, de esa población con mucho astigmatismo en el sur del país, o los pterigion en el norte. Bueno, ¿cómo vamos a ir viendo todos estos estudios? ¿Cómo los vamos a analizar? ¿A qué queremos llegar? ¿Con qué cómo interpretarlos? Bueno, de ahí es compararlos con otros resultados, o solamente vamos a describir lo que estamos viendo como un hallazgo nuestro, y de ahí poder ir sacando conclusiones que no tengan ese sesgo, que no tengan esa subjetividad, porque ese yo tengo muchos astigmatismos en mi zona no me dice nada. Ese es el sesgo, o esa es la inquietud que me puede llevar a estudiar algo. O yo tengo muchos pterigion en mi zona. Entonces, esa es la inquietud, pero también es subjetiva esa inquietud. Entonces, ya ahí podemos analizar qué población, cada cuánto veo un astigmatismo en los colegios del lugar, evaluar si todos los chicos tienen astigmatismo o no tienen astigmatismo, y esos astigmatismos son estables, van evolucionando, desde qué edad lo podemos diagnosticar para prevenir cosas. Bueno, de ahí uno puede seguir estudiando, obviamente, montones de cosas una vez que ya empieza a tener resultados, y sí es cierto eso. A mí también me ha pasado muchas veces que yo me pongo a revisar mis trabajos, revisar mis cosas, y yo creo que es una cosa, pero después es otra. Y otras veces tengo razón. Entonces, la idea es un poco eso. A mí me surge un poco la idea de empezar a investigar, porque empiezo a hacer una de estas técnicas quirúrgicas, que era colocar lentes fáquicas para corregir las altas miopías en cámara posterior. Bueno, estas lentes son lentes plegables, hace más de 8 años que hago esta técnica, y me iba bárbaro, pero el tema es que cuando la mostraba por ahí, me decían, pero vos estás loco, ¿cómo vas a hacer esto? Pero me va bárbaro, yo estoy súper contento con esto. Mirá, es una cirugía que tardo menos de un minuto, 40 y pico, un minuto y medio, depende el paciente, la cirugía, pero me va bárbaro. Entonces,
pero eso es algo que no hace nadie, entonces ¿por qué lo haces vos? Y lo mismo me pasaba cuando mostraba cirugías de catarata, como estas, que las hacía sin esa sustancia viscoelástica que se utiliza habitualmente para proteger el endotelio corneal, o para mantener estable la cámara anterior cuando uno hace la capsulorrexia. Yo me di cuenta que la técnica era muy fácil también, y a mí me resultaba re simple, y por ahí se le enseñaba a algún médico que estaba trabajando conmigo, que era un residente, y le salía fácil. Entonces digo, esto es fácil, es simple, se hace rápido, y pero todos me la critican, es como que a nadie le gusta. Pero entonces, bueno, eso me surgía un poco la idea de decir algo tenemos que hacer, algo tengo que investigar sobre esto. Entonces, me surgía la inquietud de decir, ¿qué estoy haciendo yo con esto que a mí me encanta y por ahí al resto no les gusta o les resulta algo agresivo o que realmente no es algo que usualmente lo realiza? Entonces me puse a ver si había gente que lo hacía, y bueno, en algunos lugares del mundo se hacía cosas parecidas, no exactamente iguales, o otro tipo de cosas. Entonces me incentivó a presentar un video científico, que fue lo primero que presenté, y a mostrar lo bueno que era esta cirugía para mí. Entonces, bueno, ponía las lentes también sin viscoelástico, cirugías premium, que eran las cirugías con lentes multifocales, y bueno, me iba así de esta forma, me iba realmente bien. Y publiqué una cosa, y esa cosa que publiqué me llevó a publicar otra y otra más, y después publiqué sobre las complicaciones que podían existir, si eran evidentes las complicaciones intra o posoperatorias. Primero publiqué la técnica quirúrgica, después publiqué, y así fue avanzando esto de meterme en estudios. Después me empezaron a buscar para que sea autor contribuyente, para presentar cosas, como fue en la Highlight el año pasado, para presentar esta técnica quirúrgica. Y un poco el sumum de toda esta cuestión fue presentarlo y aparecer en PubMed con esta publicación sobre la salud endotelial con la técnica quirúrgica que yo había desarrollado y llevado adelante en más de 1000 pacientes estudiados. ¿Y cuáles eran los beneficios? ¿Cuáles eran las contras? ¿Qué factores había que tener en cuenta? ¿Cuáles no? ¿Cuánto tiempo debería durar una cirugía de estas? Bueno, montones de cosas que aportaban un granito más de arena en todo lo que es el mundo científico, que no es la última verdad, pero que es un granito más de arena. Y así, también cuando empecé a ponerlas a estas lentes de esta forma, después empecé a publicar cómo me iba. No solamente era la técnica, sino cómo me iba con estas lentes, tanto para corregir la miopía como para corregir la presbicia, y aparecí en revistas checas, iraníes, en un montón de revistas a nivel internacional, y tratando siempre de que esas revistas estén indexadas para poder estar también y que sea más fácil la localización, de que la gente que busca nueva data la encuentre en PubMed, que es una forma de buscar. Entonces, bueno, esa era la cuestión, ir avanzando con estas cosas y de pronto ir viendo, por ejemplo, en estos casos que corregimos la miopía y la presbicia, cirugías que son por ahí similares, irrepetibles, y bueno, en las cuales había todo un desarrollo, pero en las cuales me permitían seguir adelante con algunos de estos estudios. Y a veces, como una cosa por ahí va llevando a hacer otras cosas, iban apareciendo estudios que se iban correlacionando con todo esto. Bueno, avanzamos la cirugía porque esto por ahí ya está un poco visto. Y eso decíamos que un estudio nos llevaba a otro. Y entonces, como ya teníamos experiencia sobre esto, empezamos a estudiar cómo nos iba en los postoperatorios, porque ya es como que empezamos a encontrar la vuelta de
otras cosas más que podíamos ir haciendo en el consultorio o en el quirófano. Eso de qué hacíamos en el consultorio, de atender, recetar, mirar al paciente, hablar con la secretaria. Y ahora, por ahí, la secretaria tiene una lista en la cual va anotando alguna serie de pacientes que yo ya le voy diciendo y que ya lo hace en forma automática. O que yo también por ahí los voy haciendo, seleccionando, o los que tienen historias clínicas computarizadas también los pueden ir analizando de esa forma. Y después estudiamos, por ejemplo, cómo eran los volts, que no había descrito tampoco cómo eran los volts. En el postoperatorio, estos volts que eran dinámicos y que no eran estables. El volt es la separación de la lente con el cristalino, entonces vimos que cuando se achicaba la pupila se reducía. Y no estaba descrito con este tipo de lentes que yo estaba colocando hasta la fecha. Entonces, eso nos daba un aporte extra para toda la comunidad, en los cuales veían que si tenían menos de 100 micras, podían llegar a tocar el cristalino en las lentes. Entonces era un dato más que teníamos para cuidar los ojos ya desde el preoperatorio hasta en el postoperatorio. Si había menos de 100 micras, había que tenerlo en cuenta y poder llegar a tener en cuenta de extraer esa lente. Y también seguimos estudiando y empezamos a presentar porque vimos que hacíamos estudios con los UVM para todos los pre y postoperatorios, y esto fue presentado ahora hace unos días en la revista OCE, que encontrábamos un montón de quistes en el sulcus, entonces se venía viendo que era muy difícil calcular el volt postoperatorio de estas lentes. Y bueno, hay un tipo de lentes, tiene tamaños que van, diferentes tamaños que van saltando de 0,50 a 0,50 y otros de 0,25 en 0,25, y veíamos que los volts a veces eran predecibles y a veces no, y empezamos a encontrar que había quistes, entonces en ese espacio que es el sulcus, en un 55% de los casos, entonces era alto. Y a veces afecta al sulcus y a veces no afecta al sulcus. Pero bueno, son todos datos técnicos que antes no se tenían en cuenta y antes por ahí se colocaban esas lentes intraoculares para corregir esas altas miopías sin tener en cuenta estos quistes. Y desde esta publicación en adelante es casi una obligación encontrar un quiste dentro del ojo en el preoperatorio, en vez de hacer la colocación sin estudiar esa parte anatómica. Entonces son otro granito más de arena que, ¿a quién le va a ayudar? A mí me va a ayudar. A mí me ayuda, porque yo ya me daba cuenta de esto que estaba pasando, pero lo puse en papel, lo escribimos, lo desarrollamos, y ahora le va a servir a otros médicos. Y de eso se trata, de llevarle a otros médicos qué es lo que estoy haciendo. ¿Y a quién le va a ayudar? A otros pacientes. Un poco la pregunta del principio, ¿para qué sirve la ciencia? Y para esto, para que nos ayude a ser mejores médicos, a tener mejores resultados, a estar cada vez mejor en nuestro desarrollo médico. Y también estudiamos lentes intraoculares, cómo nos va con las lentes multifocales, y si van a dejar o no van a dejar los anteojos. Y entonces, ¿y qué constante usás? A veces uno le pregunta a otro médico, yo uso tanto. ¿Y vos cuál usás? Y yo uso tanto. Pero ¿por qué no lo comparás? O a veces hay socios que trabajan juntos, dos socios que trabajan juntos, y dice, y a mí me va bien haciendo esto, ¿y por qué no hacen un estudio comparativo entre ustedes dos para ver y sacan una conclusión para poder desarrollar una técnica o una constante para calcular la lente, o solucionar el tema de los edemas en el postoperatorio y utilizar un tipo de viscoelástico diferente, o la cuestión que sea, ¿no? Pero llegar a alguna data que sea importante. O estudios preliminares, a veces sale una lente y uno puede realizar un estudio preliminar como este para ver la eficacia de una lente intraocular. Y también, como nos pusimos un poco obsesivos con los endotelios, porque yo hacía la técnica sin viscoelástico y teníamos que estudiar mucho los endotelios en la córnea, también estudiamos en otros casos, en pacientes con cámaras estrechas, y le hacíamos FLACS, que es la utilización del femtosegundo, y lo presentamos también en diferentes lugares, y vimos que realmente casi no disminuían las células endoteliales en estos casos que lo hacíamos, entonces era realmente bueno. O cuando había una alteración muy grande, como es en las distrofias de Fuchs, que faltan muchas células endoteliales, y lo presentamos en el ASCRS en Estados Unidos,
y también vimos que era una buena forma de realizar los estudios o realizar una técnica quirúrgica en ese tipo de pacientes. Y después, también es importante estudiar y tener esa experiencia científica, porque si yo voy a dar una charla sobre algo y presento mis resultados científicos, yo tengo una espalda en la cual es científica. Y esa espalda científica, si hay alguien que tiene otra cuestión o hay alguien que la quiere refutar, la debe refutar también en base científica. Entonces, esa evidencia científica es muy importante y hace que nos sirva, que nos dé un nombre que sea respetable, que las cosas que yo digo no tengan sesgo, no sean solamente una opinión, sino que tengan esa base de datos y que la persona la pueda buscar. Entonces, a veces cuando yo hago una presentación científica, pongo también mis publicaciones sobre esa data, y hablar sobre lo que uno hace sobre la data es importante. Y yo también les quería mostrar esto. Bueno, Mariana está operada desde el año 2019 con IPCLs tóricas difractivas en ambos ojos, tenía una graduación baja de miopía de 3 dioptrías aproximadamente en cada ojo y un cilindro alto de 3 dioptrías en cada ojo también. Y bueno, vamos a ver cómo está la visión de Mariana allá de lejos. ¿Cómo ves acá, Mariana? Hasta abajo de todo, Léela. A, P, E, D. Perfecto, ¿y acá ves alguna? Las de arriba. Y de cerca, ¿cómo está la visión? Cerca está perfecto. Bóvedas y estos miles de columnas prenden hermosas plantas, parásitas que vienen a hacer las arañas y candelabros. ¿Cómo te sentís con los halos en la noche? ¿Te molestan las luces? No, ¿Puedes manejar de noche? manejo de noche, corro de noche, Excelente. sin problemas. Perfecto. Bueno, entonces vos ahora tenés 44 años 44. y tu visión de cerca con las lentes difractivas estás cómoda. Estoy súper cómoda. Sí, la verdad que estoy muy conforme. Bueno, muchas gracias, Mariana. No, de nada. Bueno, yo les muestro a Mariana, porque muchas veces vamos a escuchar una charla y lo que vemos son estas cosas, los datos de un paciente, la subjetividad, lo que hablábamos al principio, el sesgo. O sea, si el sesgo está asociado a una base científica también, es algo que está bueno hacerlo. Pero si solamente tenemos el relato de un paciente o de dos pacientes y no tenemos una base científica para apoyarlo, para hacerlo fuerte, eso se cae, porque no tiene una base científica, no tiene evidencia científica. Ahora, si tenemos evidencia científica y podemos apoyar con la parte subjetiva, la parte humana, que hace que sea un poco más divertido una charla. ¿Y cómo comenzar? Yo siempre digo, lo más fácil es encontrar casos en los cuales uno pueda desarrollarlos o alguna patología rara y asociarla a la patología rara en forma descriptiva, o cuántos casos raros tengo de estos en el último tiempo, o cuántos casos interesantes se han visto, o diseñar estudios que sean retrospectivos y descriptivos, que sean simples, que no tenga que haber tanta comparación, o ya después que sean estudios más avanzados, seguir estudiando en forma prospectiva y comparativa para llegar a una data que nos sirva más. Y tener en la cabeza que la medicina hoy es una práctica que uno lo puede hacer basado en la evidencia, y que una vez que uno se engancha con un estudio, después es como que no podés parar, porque siempre hay algo más para poder estudiar, para poder analizar, y obviamente para aprender, y eso nos lleva a estudiar un poco más, y nos lleva a asesorarnos, y siempre tener en cuenta que hay que valorizar siempre los aspectos bioéticos, revisarlos, como es la Declaración de Helsinki. Así que, ¿qué hacemos en el consultorio y qué podemos hacer en el consultorio o en el quirófano? Bueno, tener la cabeza abierta siempre para poder investigar, para poder estudiar, para poder analizar nuestros casos, nuestros resultados, y tener esa constancia de decir, podemos estudiarlo, podemos hacerlo, y esto es algo que nos va a servir a todos
no solamente al que lo hace, para llevarlo a un paper y salir publicado y tener esa presencia, sino que nos va a ayudar a los pacientes, a nosotros, a otros médicos, a tener mejores resultados. Así que ese es un poco el concepto final de ser un médico cirujano, que para mí hoy por hoy resulta ser una necesidad en la cual me mantiene activo y me hace conocer mejor los resultados que voy teniendo para poder mostrarlo y para obtener ese mejor resultado y tener esa satisfacción personal de decir esto es así, y con los pacientes que también lo pueden llegar a ver y lo pueden llegar a aprovechar para poder tener esa valoración. Y un solo concepto final que lo escuché hace un tiempo atrás y me decían, ¿por qué no existe una lente intraocular perfecta? Bueno, eso lo comento acá porque nosotros, los médicos, que nos gusta hacer cosas, que nos gusta investigar, compartimos todo. Y lo compartimos a nivel científico, en revistas. Y todo es, algunas revistas son pagas, otras no, pero todo lo compartimos así. Pero muchas veces no existe una lente perfecta porque existen las leyes las leyes de patentes. Entonces, cada lente tiene su patente. Si pudiéramos unir todas las lentes en una sola, seguramente existiría lo que es una lente intraocular perfecta. Yo lo comento porque me dedico mucho a hacer ese tipo de cosas. Así que bueno, nada, agradecido por esta invitación y muchísimas gracias por poder estar aquí con ustedes, transmitiendo un poco lo que son mi formación en esto, digamos, que yo creo que va a ser larga mi formación porque uno nunca termina de aprender, pero bueno, en la investigación está muy bueno llegar a este tipo de conclusiones. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Germán. Muy linda presentación, muy práctica, muy real también, porque muchas veces las presentaciones en investigación van mostrando resultados, y esta presentación creo que dan el objetivo que queríamos, y justamente para iniciar los seminarios de AIBO, de tener conceptos prácticos de la vida real y cómo en realidad cualquier médico que quiera empezar a involucrarse en tareas de investigación empieza a retroalimentarse constantemente en la parte de poder tener resultados de evidencia científica para aplicar a la práctica asistencial y que eso después repercuta en la salud de la gente. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran comentar. Si no, después tengo 2 o 3 cosas puntuales. Arranco entonces. Lo primero, bueno, la cartilla de lectura que leía la paciente, eso es antes de una época que esperamos que en el futuro siempre todos los médicos oftalmólogos utilicemos cartillas de lectura de escala logarítmica, y a partir de ahora, dentro de poco ya hay una cartilla de lectura moderna de escala logarítmica para toda Hispanoamérica, que es la cartilla del Consejo Argentino de Oftalmología de Biomat. Así que bueno, eso por un lado, pero es un detalle simplemente y es un comentario, nada más. Y respecto a cómo empezar, para ir bien desde el inicio. Bueno, una de las cosas importantes para todos los médicos, para mantener la formación continua, además de ir a los congresos, es leer papers científicos, empezar a acostumbrarse a realizar el ejercicio de la lectura de trabajos científicos, eso es relevante. Tener una lectura crítica, ir aprendiendo a detectar esos sesgos en los trabajos, e ir aprendiendo a detectar los sesgos propios cuando uno está ejerciendo la actividad.
Y bueno, el tema fundamental de lo lindo que es cuando uno empieza a revisar su propia casuística y va comprendiendo los resultados que tiene y los va compartiendo con colegas y los va contrastando con otros colegas en otras poblaciones y va dándose cuenta que el mundo puede ser muy diferente o muy igual, muy similar, y que aplicando el método científico es donde en realidad vamos a ir a validar esos conceptos. Y para eso, hasta ahora, lo mejor que tenemos es el sistema de publicaciones por revisión por pares y en lo posible que sean una revisión enmascarada, que es un sistema de validación científico. Y como comentario general, cuando tengan cosas importantes, más allá de que las redes sociales son muy importantes para tener una alta difusión y compartirlo, bueno, eso es lo fácil, ¿no? Uno sube en una red social algo que cree que le va bien, una foto, una cirugía, resultados, pero bueno, lo difícil es hacer el trabajo, como comentaba el doctor Bianchi, de ir a validar eso en una publicación científica. Cecilia. Yo puedo Bueno, sí. Darío, sobre lo que dijiste recién, Rodrigo, vos sabés que es algo, hoy está de moda publicar todo en Instagram, todas las fotos, los videos de cirugía, y está bueno, pero se pierde mucho de la base científica de decir qué es todo eso, ¿no? ¿Es bueno, no es bueno? Y realmente era algo que tenía en la cabeza yo también para decirlo, porque bueno, es fundamental. O sea, podés publicarlo ahí, pero no dejes de no hacerlo en otro medio científico o con el método científico como para que eso sirva. Así que bueno, nada más. Perdón, Ceci, un breve comentario sobre eso. Si quieren publicar algo, recuerden que tienen que tener originalidad. La originalidad se va a gestar si ustedes no lo han difundido previamente. Por ende, si publican una foto en algún medio social o si publican un video en alguna red social y después quieren ir a validarlo científicamente, no van a poder. Entonces, el primer paso es buscar la validación científica. Y una vez que está realizada la validación científica, ahí sí es muy importante realizar la divulgación a la población general, ya con términos, empleando una terminología adecuada y además pensando en quiénes van a ser los destinatarios de esa información. Cuando hablamos de validación científica, nos referimos a validación por pares, ¿sí? Y generalmente son pares expertos en el tema. Por eso es tan importante que ese sea el primer paso. Y después sí, cuando hay una información, un dato, un conocimiento que se ha vuelto evidencia, pasarlo a compartirlo en todo caso por los diferentes medios a la población general o a la población específica de pacientes o a su población de influencia. Ceci. Bueno, muchas gracias, doctor, me pareció súper interesante. Y un poquito para la gente que venimos de la básica, me pareció como que la originalidad de lo que usted estaba presentando era relacionado con esta supresión de la sustancia esta viscoelástica. ¿Es real eso? O sea, ¿entendí bien, digamos, su presentación? Y si es así, quería, digamos, que usted nos contara cómo sería el proceso que habitualmente, digamos, se venía realizando y esto que usted propone, que creo que ahí es donde estaría la originalidad, digamos, de su hallazgo. Y por otro lado, también quería hacer alguna acotación respecto de lo que comentaban recién, en cuanto a que a veces depende mucho del objetivo que tengamos para ese hallazgo. O sea, si nosotros queremos de pronto patentar ese hallazgo, tenemos que tener siempre cuidado de no publicar ni presentar, digamos, ese hallazgo en algún evento científico, ya sea congreso, charla y demás. Si nosotros queremos publicarlo en un paper, ahí sí tenemos que tener en claro que ya una vez publicado o presentado no vamos a poder realizar el patentamiento de eso. Entonces era simplemente, digamos, como tener en claro que una vez que uno empiece a investigar,
hacia dónde va a ir nuestro objetivo. Por ahí a lo mejor es más tecnológico o por ahí es más de nivel académico. ¿Sí? Gracias. Sí, un poco el contexto general de lo que es la oftalmología. Se utilizan esos viscoelásticos para proteger el endotelio, pero muchas veces esos viscoelásticos provocan inflamaciones intraoculares, dependiendo del tipo de viscoelástico que sea. También al retirarlo pueden llegar a provocar algún daño endotelial o algún pico de presión. Entonces, bueno, un poco utilizar esta forma de hacer la cirugía resultó en mi caso y en mis pacientes que tenían muy buen resultado postoperatorio, sin tener una diferencia en la pérdida de células endoteliales con los trabajos publicados que se utilizaban sustancias viscoelásticas. Eso fue lo que tuvo la originalidad y por lo cual se aceptaron los trabajos y se publicaron. Y bueno, con esta técnica quirúrgica que yo realizaba, hay otras técnicas, otras formas de hacer la cirugía. Hubo un médico que fue también muy conocido, que fue Blumenthal, que las hacía de otra forma y utilizaba líquidos. Entonces, bueno, un poco por lo leído y por lo que existía ya publicado, entonces se decidió la publicación de esto y se realizó y quedó. El tema de los patentamientos existen. Nunca fue una intención patentar una técnica, en mi caso, sino publicarla para que le sirva académicamente a otros médicos. No había un interés tecnológico, digamos, en este caso, y es como que un poco mi idea era que se pueda utilizar, nada más el que le gustara la técnica la pudiera utilizar. Pero sí, el tema de las patentes es muy importante lo que vos decís, porque hay que tenerlo siempre en cuenta qué es lo que uno quiere publicar y qué es lo que no, y como decía Rodrigo también, las publicaciones en los medios hace que ya pierdan originalidad, y bueno, tener esas cosas en claro es importantísimo, hacia dónde uno va. Bueno, yo por ahí, para otro seminario, podemos plantearnos el tema de patentes, protección intelectual, porque es un tema muy interesante y en realidad hay cosas que no se pueden patentar. En medicina hay muchas cosas que no se pueden patentar, inclusive tratamientos o técnicas quirúrgicas, que uno las puede proteger de otra forma, pero no a través de una patente. Así que nos vamos a meter en un terreno complejo. Y en el tema de divulgación sobre originalidad, en realidad siempre hay una cadencia de tiempo posterior. Las patentes siempre son territoriales por países, pero uno puede hacer una presentación de algo y tiene un tiempo posterior, generalmente es de un año, hasta que oficializa la patente. Pero eso creo que podemos organizar un seminario específicamente con algún agente de propiedad intelectual que maneje el tema correctamente y que nos dé el marco legal adecuado y poder interactuar desde el aspecto científico. Creo que como concepto o corolario final, no sé si hay alguna pregunta o comentario, pero es un poco incentivar a esta interacción entre la actividad clínico-asistencial, clínico-quirúrgico-asistencial, y la actividad de investigación básica, que eso es un poco la esencia y el espíritu de AIBO, y AIBO lo conformamos de esta forma, personas de grupos multidisciplinarios, y a su vez también entender que en ningún lugar tenemos la verdad absoluta, y que además una verdad casi absoluta en el día de hoy seguramente podrá ser refutada en el día de mañana. Las cosas cambian, los conocimientos cambian, las técnicas quirúrgicas cambian. Lo que hoy charlamos tal vez en una semana o un mes ya no es válido científicamente. De eso se trata la ciencia, de todo el tiempo estar dudando de lo que hoy está confirmado. Y es muy interesante
es muy interesante hacer el ejercicio de dudar utilizando el método científico. Para eso hay que leer, hay que practicar, no es fácil, hay que entrenarse, hay que estudiar, hay que emplear tiempo, hay que asesorarse y hay que interactuar con otras personas cuando no sabemos del tema, y en AIBO estamos abiertos para recibir las consultas y quienes quieran participar en los seminarios, y somos muy receptivos para responder las cosas que podemos aportar y las que no, buscar a alguien dentro del grupo de AIBO para ayudar. Muchas gracias, Germán. Muy buena presentación, gracias a todos los asistentes. Cecilia, ¿algunas palabras para cerrar? No, la verdad que ha sido excelente la presentación, le agradezco muchísimo porque, bueno, una de las necesidades que siempre tenemos es la parte clínica, y también destaco lo que decía Rodrigo, que para nosotros es muy importante la interdisciplina. Si bien generalmente somos investigadores y clínicos, creo que también tenemos este grupo conformado por biólogos, bioquímicos, licenciados, bueno, es bastante interdisciplinaria la familia de AIBO, y creo que eso hace que perdure este grupo, siempre con preguntas y tratando de colaborar y ayudarnos entre todos en pos de un objetivo común, que es, como decíamos, la mejora de la sociedad. Así que, bueno, muchísimas gracias, doctor Germán Bianchi. Muchísimas gracias, Rodri, porque excelente tu presentación como siempre. Y bueno, a todos los asistentes que siempre nos acompañan, bueno, decirles que hemos dado inicio a este 2023 y bueno, anunciaremos cuándo haremos el próximo seminario del mes de abril. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, muy amable por todo. Muchas gracias a todos. Chau, chau, hasta luego, gracias.